A menudo se produce una confusión entre tres nociones a la hora de hacer público una obra literaria: derecho de autor, el ISBN y el registro de la obra. ¿Qué son estas palabras? ¿Es necesario hacer todas? En este video veremos eso. En primer lugar está el derecho de autor. Si bien es una cuestión compleja y que amerita un audiovisual extenso, en líneas generales se puede entender el derecho de autor como un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de ser creaciones de una obra literaria, artística, musical, científico-didáctica, sea publicada o inédita. Clave en esto, el derecho de autor pertenece al autor por su mera actividad creativa. De acuerdo al Convenio de Berna y al Convenio Universal de los Derechos de Autor, los registros de la propiedad intelectual no otorgan derechos. El autor de una obra creativa los tiene todos, derechos morales y patrimoniales, sin necesidad de registrarlos. Ahora, ¿por qué vale la pena registrarse? Una multiplicidad de causas: requerimientos institucionales, respaldo legal, medio crédito social, pero por sobre todas las cosas y en los términos de los Frequent Asked Questions de Self Creative, o sea, las preguntas frecuentes, es muy aconsejable que el autor registre su obra antes de moverla, para sentar su primera prueba de autoría, hacer un registro, publicar el trabajo o enviar versiones previas de la obra. De esta forma el autor dispondrá de una prueba en el tiempo frente a quien quisiera atribuirse o beneficiarse ilícitamente de su esfuerzo creativo. Los derechos de autor otorgan a su titular el derecho exclusivo de utilizar la obra, con algunas excepciones principalmente referidas a uso legítimo, así como el vencimiento del derecho, pero que empieza a correr tras nuestra muerte. Y al mismo tiempo garantiza un respaldo legal a nuestro trabajo y nos otorga de manera exclusiva y disponible los derechos de explotación del fruto de nuestro trabajo. ¿Qué se puede registrar? Casi todas las obras creativas. Obras audiovisuales, programas de televisión, series, películas y videos, como este caso. Grabaciones de sonido y composiciones musicales. Obras escritas, lecciones, artículos, libros, publicaciones digitales. Obras visuales, pinturas, carteles, anuncios. Videojuegos y software. Obras dramáticas como las de teatro y musicales. Y proyectos como planos, diseños de ingeniería o arquitectura y maquetas. Que no se puede registrar: las marcas, normas comerciales e invenciones poseen otro régimen, que quizás en otro momento hablaremos. Y por último lado, las ideas. Las ideas son de dominio público y por ende no pueden ser registradas. Por su parte, el ISBN es el número internacional normalizado para identificación de libros, por sus siglas en inglés. Un identificador internacional de publicaciones que permite clasificar las obras por títulos, editores y características. La Agencia Argentina de ISBN es administrada por la Cámara Argentina del Libro desde el año 1982 y es la responsable de la identificación de los libros de edición argentina. El ISBN es un número internacional normalizado para identificación de libros en todos formatos y soportes en el ámbito internacional. El ISBN se compone de 13 dígitos agrupados en 5 elementos que deben estar separados por guiones de la siguiente manera: un prefijo internacional, que por el momento es 978, pero que probablemente será modificado a la publicación de este video por la cantidad de libros que se publican en el país; un identificador del país, región o área idiomática, que en nuestro caso es el 950; un prefijo del editor, que son los próximos 4 números; el identificador del título y publicación, que es el número siguiente; y el dígito de control, que es el último número. ¿Qué debe llevar un ISBN? Según las ISO 2108 y el manual de usuario de la Agencia Internacional, deben llevar ISBN: libros y fascículos impresos, obras monográficas y folletos no publicitarios, publicaciones en braille o en nuevas tecnologías, separatas artículos o números monográficos de publicaciones seriadas, mapas, atlas o colecciones de mapas, publicaciones que el editor no va a actualizar regularmente, audiolibros, tanto en soporte físico como accesibles en Internet, publicaciones electrónicas, o sea, ebooks, sean en soportes físicos o solamente disponibles en Internet, publicaciones multimedia que tengan un componente principal textual, artículos o números individuales de un determinado recurso continuado, libros de arte, libros ilustrados con portadas y libros electrónicos en formatos de apps. ¿Qué no lleva ISBN? Publicaciones periódicas, partituras, grabaciones de música, audiovisuales, manuales, memorias, balanzas y estudios, material de carácter temporal, guiones cinematográficos, sitios web, buscadores, publicaciones actualizables, recursos continuados, entidades abstractas, materiales impresos o electrónicos de fines publicitarios, tarjetas de felicitación, impresiones artísticas, juegos, correos electrónicos, libros adaptados, este tipo de obras. Todas las personas que deseen editar un libro, ya sea propio, como autor-editor, o a través de un tercero, como una editorial de institución, pueden y deben solicitar un ISBN.
Algunas editoriales, como en la que me encuentro en este momento, se encargan ellos mismos de la gestión, pero en caso de que no se lo hicieran, o en el caso de que deseen realizar autopublicación, este trámite es importantísimo para tener la registración de la obra. El ISBN debe tramitarse con anterioridad a la publicación de una obra, pues debe figurar impreso en el ejemplar junto con el cuadro de categorización. Este cuadro incluye la mención del autor, la mención del editor, el número de edición, el lugar de edición y la fecha. Es lo que vemos al abrir el libro detrás de la tapa, ese resumen de la obra que aclara toda la información del libro y que, pequeño secreto, le va a salvar la vida a un montón de personas cuando tengan que citar con normas APA. Ahora, lo más importante, ¿el ISBN otorga protección legal? No. Bueno, lo intentamos. El ISBN es un identificador y no conlleva forma de protección legal de derechos de autor. La asignación del ISBN a un producto no significa que este producto sea un libro para los efectos legales o fiscales. Por eso es tan importante la siguiente etapa, el registro. El registro de la obra es la etapa final del trámite de publicación y es distinto dependiendo de qué clase de obra estemos hablando. Continuando hablando de libros, que en otra ocasión hablaremos de otras obras artísticas, tienen un mecanismo relativamente diferente. Los editores de una obra, editoriales o autoeditores que acaban de publicarse en formato papel o electrónico, están obligados a inscribirla en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la DNDA, en un plazo máximo de 90 días a contar desde la fecha de publicación de la obra. Lo importante es que la obra debe estar publicada previo al inicio del trámite y debe contar con el ISBN. A esto me refería en la parte anterior. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Los escritores de edición de autor, que son los autores que se autopublican, o los editores de una obra literaria, en el caso de que publiquen con una editorial. ¿Qué se necesita? Un comprobante de un pago de 250 pesos, al Fondo Cooperador Ley 23.412, el comprobante de pago por tasa de transferencia, que es un porcentaje, que estará todo en la descripción, en el caso por cantidad de ejemplares, y un ejemplar de la obra. En el caso de que sean menos de 100 ejemplares, se presenta uno solo. Si es publicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentan 2 por una solicitud de la Ciudad Autónoma. Y si es una talla mayor a 100 ejemplares, se presentan 4. Uno que va a la DNDA y otros que van a la Biblioteca del Congreso y a otras áreas. ¿Qué debe tener esta obra que se envía? Bueno, el cargo de categorización que te solicita ISBN, mención del autor, editor, número de edición, lugar de edición, fecha de edición y el número de ISBN. Asimismo, tiene que tener el pie de imprenta con la fecha de impresión y el nombre y domicilio de la imprenta. Tienen que proporcionar los datos personales de los autores y de los titulares de la obra, que no necesariamente son los mismos, y se tiene que hacer un trámite que se realiza a través de la plataforma en trámite a distancia, que podrán ver en el video reel que acompaña a esta presentación. Una vez finalizado este trámite, el registro de la obra está completado y el derecho será reconocido de manera plena por el Estado Nacional y por la firma de los convenios mencionados al comienzo en 174 estados más. Pero eso será materia de otro video. I'm just gonna call you mine. I'm insane, but I'm your baby. Your baby. Echoes of your name inside my mind.